La peor de las emociones que siente el ser humano es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te obstruye, el miedo definitivamente es una sombra que acompaña a la persona y genera justamente la depresión, genera la ansiedad, porque no está afrontando su día a día. Hay gente que sobrepiensa sus ideas y eso se llama ansiedad. Todo el rato está pensando las cosas que no han sucedido y van orientadas hacia querer resolver lo que no está. Y eso se llama preocupación, ¿no? Entonces la gente que se preocupa debería estar ocupándose de hacer muchas cosas y solucionar sus problemas en el hoy, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo puedes empezar a superar tus miedos? Primero, comunicándolos. La comunicación es una herramienta muy poderosa para liberar muchas situaciones. Las personas hoy en día viven en mucha soledad. Terminan sus trabajos, se relacionan con todos, van a sus casas, se encierran, están en sus redes sociales y no comunican nada de lo que sucede. ¿Cuántas personas no hacen nada por sí mismas? Quiere decir que están mal, tienen crisis, no lo cuentan con nadie, va aumentando su depresión, va aumentando su ansiedad. Llega un punto donde ni siquiera ya necesitan psicólogos, sino un psiquiatra que los medique. Hay una palabra muy importante que no saben manejar las personas, que es la autocompasión. Porque piensan que es tenerse pena y no tiene nada que ver con eso la autocompasión, todo lo contrario. Es cómo puedes ayudarte primero a ti mismo para después poder ayudar a los demás. Para creértela, trabaja en tu subconsciente y vívelo como si ya realmente lo estuvieras disfrutando y cosechando todas tus energías. Bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Estoy muy contento, muy emocionado por la persona que vamos a entrevistar hoy día. Primera vez que vamos a entrevistar a un psicólogo en este ciclo ya de 44 episodios y quiero dar la bienvenida a Daniel Munkel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto de estar aquí contigo. Un placer compartir en este espacio tan especial que tú has creado. Yo estaba viendo el episodio que hicimos hace algún tiempo cuando lo hacíamos por el esquema virtual y justo me saltó una publicación tuya del tema que te apasiona, que es psicología, y dije, nunca he invitado a un psicólogo, entonces quiero invitar a uno para que hablemos de temas de mentalidad, que son importantes y un poco aprovechar la experiencia que vos tenés. Pero antes de poder comenzar, Daniel, quiero que nos contés quién es Daniel Munkel y por qué estás haciendo ahora lo que estás haciendo. Perfecto, claro que sí. Bueno, Daniel Munkel es una persona que durante muchos años de su vida se fue formando en distintas áreas. Principalmente empecé como administrador de empresas, tuve la posibilidad de trabajar en varias empresas gerentando cargos comerciales principalmente, y después me apasionó mucho lo que es la psicología, porque básicamente la parte comercial y la parte de recursos humanos en la administración llevan hacia el camino de lo que es la psicología. Y fue para mí un verdadero desafío poder trabajar como psicólogo, o sea, primero hacer la carrera de psicología, y me di cuenta que ya tenía mucho recorrido, ¿no? El haber trabajado más de 15, 20 años de docente me ha permitido tener psicología educativa. El trabajar en la parte comercial y de marketing me ha ayudado mucho a entender el comportamiento de compra del consumidor. Y el haber trabajado en empresas en la parte de recursos humanos me ha ayudado mucho a entender la psicología organizacional. Entonces, dentro de esas tres áreas he experimentado, o sea, tengo mucha experiencia en el trabajo humano. Y ahora que se me dio la oportunidad de acabar mi carrera, yo me dediqué a estudiar la parte clínica, o sea, la que más, digamos, en este momento me apasiona, porque definitivamente tanto el ser humano como una empresa tienen conflictos y situaciones que tienen que resolver, ¿no? O sea, sí creo que el ser humano tiene que planificar, tiene que organizar su vida, tiene que dirigirla, tiene que saber controlarla, tiene que manejar de la mejor manera sus recursos, y es ese equilibrio que se busca para que la persona cada vez sea mejor. Entonces yo holísticamente he ido juntando todos mis conocimientos comerciales, administrativos y aplicados ahora hacia las personas en un toque de directriz, vamos a decirlo así, de psicología con terapia breve orientada a la solución. Entonces eso me marca muy claro el camino de cómo
pensar en los problemas de las personas y a la vez orientarlo hacia las soluciones, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy, muy contento con mi segunda carrera, ya estoy ejerciendo más de 4 años, tengo mi especialidad y básicamente estoy aquí para cualquier inquietud que tú tengas. Sí, comentábamos en el episodio que hicimos ya hace creo que 2 años, yo siempre lo pongo tu ejemplo como un ejemplo de reinvención porque tenés 20 años de carrera muy exitosa en la parte de ingeniería comercial, marketing, ventas. Y bueno, hace, no sé, 10 años yo vi que empezaste a estudiar psicología y en un episodio decíamos que me causaba mucha gracia porque terminabas de dar clases en una aula y te saltabas a otra aula para ser estudiante, ibas marcando, entonces tenías incluso profesores bueno, que eran tus colegas, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de verdad de reinvención y esta nueva faceta pues me encanta también que estés complementándola, siempre estudiar es bueno y que además que lo estás ejerciendo, que te estés dedicando es una gran cosa. Vamos a irnos al tema de psicología, que es lo que nos interesa ahora, Daniel. De todas las consultas que vos haces ahora, yo sé que cada persona es un mundo aparte, cada persona tiene su problemática, pero ¿cuál crees que es como que lo que más se repite dentro del problema de la psicología humana? Bien, muy buena tu pregunta. Las personas no son entidades aisladas en su domicilio, en su trabajo, con sus amigos. Todo el entorno que rodea a la persona afecta de manera directa o manera indirecta al sistema persona. Esta persona empieza a descalibrar sus ideas, vamos a decir así. Hay gente que sobrepiensa sus ideas y eso se llama ansiedad. Todo el rato está pensando las cosas que no han sucedido y van orientadas hacia querer resolver lo que no está. Y eso se llama preocupación, ¿no? Entonces la gente que se preocupa debería estar ocupándose de hacer muchas cosas y solucionar sus problemas en el hoy, en el aquí y en el ahora. Por otro lado, hay personas que han pasado duelos, han perdido trabajo, han perdido parejas, han perdido situaciones que querían mantenerlas y viven un duelo, que es vivir hacia el pasado. Entonces, mientras que la anterior situación crea ansiedad, esto crea depresión. Entonces, las personas vienen generalmente a mi consulta, ya sea por ansiedad o por depresión. Y lo que enseñamos trabajamos en terapia con las personas es que vivan aquí y ahora y que empiecen a cambiar todos los paradigmas, discursos que tienen sobre lo que son. Entonces, ahí se trabaja siempre orientado hacia la solución, porque muchos psicólogos tienen la tendencia a trabajar en el pasado, hurgar el pasado, hurgar el pasado. No es malo, siempre y cuando no sea el principal motivo, ¿no? Esto tiene que ver inclusive con el país. Es impresionante cómo la cultura del pasado no nos deja ir hacia adelante, ¿no? O sea, muchas personas en el sistema inclusive educativo que nos quitaron el mar, que somos así, que toda la historia, los colonizados, y todo eso siempre es un enfoque negativo hacia atrás. Mientras que otros países están pensando hacia adelante. Lo mismo, las personas no deberían extremar el pasado ni extremar la parte del futuro, sino vivir el aquí y el ahora y solucionar los problemas que están pasando, ¿no? ¿Y cómo se puede vivir en el aquí y el ahora tomando en cuenta cuando vivís pensando mucho en el futuro, vivís con mucha ansiedad y cuando vivís en el pasado vivís con mucho estrés, mucha depresión, como decían? ¿Cómo se hace para vivir en el aquí y el ahora? Bien, primero es una apertura de conciencia, ¿no? Y es encontrar cuáles son los factores que no te están dejando avanzar, ¿no? Es importante que entienda el ser humano que hay dos fuerzas grandes que mueven este mundo. La fuerza positiva la vamos a llamar amor. Todo lo que tú haces con amor te motiva, te da la energía, ¿no? Es importante que la persona trabaje también con el amor propio, la autoestima. Hay una palabra muy importante que no saben manejar las personas, que es la autocompasión, porque piensan que es tenerse pena y no tiene nada que ver con eso la autocompasión, todo lo contrario. Es cómo puedes ayudarte primero a ti mismo para después poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, les pongo un sencillo ejemplo. Cuando ves un perro, digamos, está en la calle con hambre, con su patita partida, te da mucha lástima. Muchas personas hacen una acción de compasión por ese animalito, lo llevan al hospital, lo curan, le dan de comer y tienen al animalito sano. ¿Cuántas personas no hacen nada por sí mismas? Quiere decir
que están mal, tienen crisis, no lo cuentan con nadie, va aumentando su depresión, va aumentando su ansiedad. Llega un punto donde ni siquiera ya necesitan psicólogos, sino un psiquiatra que los medique. ¿Por qué? Porque esto ya ha superado su razonamiento normal. No hay apertura de conciencia de lo que le está pasando y esta persona ya empieza a somatizar dolores de cabeza, dolores de estómago, lumbalgias, todo tipo de somatizaciones que piensan que con medicamentos y demás van a solucionar, porque todo lo relacionan con la parte física. Y si supieran que la mayoría de los síntomas empiezan en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Es primero ordenando a las personas a que tengan esa fuerza enorme que es trabajar con amor y empezar por el amor a sí mismo, y también quitar la otra fuerza contraria del amor. ¿Qué crees que es lo contrario del amor? Odio no es, no estoy seguro. Pero... Exacto, la gente piensa que es el odio y no. La peor de las emociones que siente el ser humano es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te obstruye, el miedo definitivamente es una sombra que acompaña a la persona y genera justamente la depresión, genera la ansiedad, porque no está afrontando su día a día. Entonces las personas que quieren realmente mejorar tienen que superar sus miedos, y para superar los miedos hay que hacer las acciones y hay que trabajar en ese ahora. Pero no es malo tener miedo, o si todo el mundo tiene miedo, o es malo. El miedo es una situación que podría darte una motivación, pero no sé si viste la película Monster Inc., ¿no? Es tan claro el ejemplo. ¿Qué daba más energía? ¿El miedo, como lo habían pensado, para que con miedo salga la energía de los niños? ¿O de pronto la risa, el amor, las cosas buenas? Entonces, si quieres que te responda, el miedo no es o sea, el miedo no debería ser el motor que impulse tu vida. Debería ser más bien el amor. Las cosas, fíjate, en la teoría administrativa, ¿no? La teoría X, la teoría Y. ¿Cómo trabaja una persona bajo la X? Con miedo a que lo despidan, a punta de reñir y que haga, exacto, para que realmente haga las cosas. Pero ¿qué hace la otra persona? La otra persona es proactiva. La gente con Y está trabajando, está haciendo las cosas porque quiere crecer por sí mismo, quiere mejorar, no necesita que lo supervisen, no necesita nada. Esa persona crece. Entonces, a tu pregunta, para mí el miedo no sería la emoción que debería dirigir tu vida. Daniel, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen mucho miedo a tomar acción, que procrastinan mucho, que tienen mucho miedo. ¿Eso tiene que ver también con heridas del pasado? Correcto, ahí vamos a llegar cabalmente, ¿no? No es fácil la apertura de conciencia cuando las personas tienen enquistadas situaciones traumáticas y duelos pasados que hacen que su vida no funcione bien. En ese punto es bueno trabajar en el pasado para ir limpiando inmediatamente esas situaciones que han hecho que las personas tengan pensamientos recurrentes que no necesariamente funcionan de manera real. Tienes que entender que en este proceso donde las personas crecen, tienen dos situaciones. Lo que es el pensamiento, que apenas es la punta del iceberg, y todo lo demás es el subconsciente. Entonces, la gente piensa que con el pensamiento va a mejorar las cosas, claro, siendo que el subconsciente, donde están los hábitos y todos esos sentimientos reprimidos, son los que gobiernan la mayoría de las personas. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? ¿En el consciente o en el subconsciente? Hay que trabajar en el subconsciente hasta que la persona reorganice su vida y se dé cuenta que no solamente había sido tomar decisiones pensantes, ¿no? Sino más bien subconscientes. Por ejemplo, el hecho que tú hayas hecho este hermoso programa, el cual yo también te sigo, ha nacido de un deseo muy profundo tuyo de hacer cosas que tú deseabas hacer. Y cada día que yo te escucho también me demuestras que es así como funciona la cosa. Entonces tú has tenido que reinventarte en cuestión de hábitos, en cuestión de conocimientos, porque yo he conocido un economista, un financista impresionante, un cerebro increíble en las finanzas como docente, yo te admiro también muchísimo, pero ahora estás dedicado en algo que te apasiona y no lo haces por miedo, lo haces por amor. Y no has empezado necesariamente perfecto, sino que has empezado a evolucionar a partir de afrontar tus actividades y ahora dominas muchos otros más conocimientos que hacen que tú estés totalmente en tu eje. Así que yo realmente te felicito porque eres ejemplo de lo que estoy hablando.
Gracias. ¿Cómo se hace para superar el miedo? Nuevamente, la apertura de conciencia que tiene la persona tiene que ser guiada por un profesional. Yo siempre pienso que las personas no entran en conciencia, manejan mucho sus ideas recurrentes porque no hay alguien que los guíe. Entonces, ¿cómo puedes empezar a superar tus miedos? Primero, comunicándolos. La comunicación es una herramienta muy poderosa para liberar muchas situaciones. Las personas hoy en día viven en mucha soledad, terminan sus trabajos, se relacionan con todos, van a sus casas, se encierran, están en sus redes sociales y no comunican nada de lo que sucede. Entonces, entre comillas, trabajan ellos mismos su miedo y eso es totalmente algo que no es coherente con lo que realmente puede ayudar a que esta persona enfrente esos miedos. Y eso es primero manifestándolos. La mayoría de las personas que visitan mi consulta ya empiezan a solucionar sus problemas desde el momento en que asumen que tienen un problema y que quieren superar ese miedo. Entonces, a esas personas las considero valientes porque más allá de estar trabajando en esto, superan el hecho de ir a recibir ayuda. También me ha tocado personas que programan la cita, principalmente los hombres son los que tienen más miedo a contar sus problemas porque la cultura nuevamente del planeta entero hace que piensen que el hombre tiene que ser fuerte, que tiene que aguantar todo. Entonces el hombre es el que hace la cita y cuando tiene que llegar da marcha atrás, ¿no? Entonces también invitarle a los varones que sean capaces de poder justamente trabajar con sus miedos y poder hacer las consultas pertinentes. Eso realmente es un paso de mucha necesidad hoy en día. Hablabas del tema del subconsciente. Todos llegamos sin nada de información cuando nacemos y ya nos van llenando de ideas. Eso, ¿cómo se puede reprogramar esa mente subconsciente? Bien, hay un montón de técnicas, ¿no? Que van desde la programación neurolingüística, hay técnicas para sobre todo limpiar la mente, ¿no? Hacemos mindfulness, por ejemplo, y esa meditación es esa parte donde uno en las mañanas tiene que limpiar la cabecita de todo el basurero de ideas que tienen. Gente que no descansa bien porque está acumulando un montón de información que al final perturba, es la gente que generalmente me viene con muchos problemas, ¿no? Entonces, esta gente, como te decía, que ya es sobrepensante, que tiene mucha ansiedad, mucha recurrencia, lo primero que hay que hacer son técnicas para limpiar los traumas, el subconsciente, pero no recibir información tóxica, ¿no? Por ejemplo, cosas tan sencillas como que ahorita hay un conflicto, una pésima noticia, que hay un conflicto ahorita en tal lugar, eso ya te cambia el día. Y también es importante cuidar el entorno. Definitivamente las personas que te rodean, los amigos, el trabajo, donde existan ambientes tóxicos, son muy fáciles de absorber. Entonces uno tiene que cuidar mucho con las personas con las que trabaja, con las personas con las que se reúne, porque eso es la diferencia entre vivir en un ambiente que te alimente y en otro que te vacíe, ¿no? Porque hay gente con mucha toxicidad que lo único que hace son vampiros energéticos, te sacan toda la energía que tú logras hacer en el día, ¿no? Entonces, esa conciencia también es muy importante, el saber con quién estar y en qué situaciones. Y uno dice, pero a mí me tocó estar aquí, me toca trabajar así, y ese pensamiento que trae cosas negativas solamente te tranca y no te deja avanzar. Todos estamos programados para ser personas exitosas, para ser personas que realmente nos realicemos. Lo único que uno tiene que hacer es ser positivo y ver las cosas de otra manera para programarlas en el subconsciente de manera adecuada. Porque ya el subconsciente trae mucha carga emocional negativa y es por eso que la gente entra en conciencia, pero su subconsciente otra vez lo arrastra y lo deja en situación anterior. Entonces, eso es con la ayuda de un psicólogo. ¿Por qué hay gente que tiene mucho éxito y otra gente que no lo es? O sea, que tiene un problema de mentalidad. ¿De dónde viene? ¿De las creencias? Cabalmente. Vienen de situaciones que han pasado en su vida y han marcado, ¿no? Se habla de las heridas de la niñez, de la infancia, que no han podido superarse, la posibilidad de perdonarse a sí mismo
situaciones que uno no se perdona porque piensa que además es culpable de todo lo que ha sucedido. Y es importante ese hablarse a sí mismo y decirle que el nuevo, o la persona nueva que está en ti, porque ya no eres el pasado, eres otra persona por completo, está ahí para ayudar, para cuidar, para mejorar todo lo que se ha quedado como dolor, ¿no? Son terapias muy interesantes que se trabajan con el tema de las heridas. Y eso hace que las personas tengan esa capacidad de reprogramar sus duelos, sus pérdidas, todo el pasado, y más bien empezar a trabajar con pura energía positiva hacia adelante, ¿no? Reprogramando netamente el subconsciente. Danielito, ¿y qué pasa cuando vos estás trabajando, por ejemplo, en un entorno que es muy tóxico? Hay muchos casos de tu jefe tóxico, tu equipo de trabajo no te acompaña y estás trabajando ahí 8 horas al día, ¿no? O sea, no se puede tampoco a la noche a la mañana, sabes que me voy y dejo todo. ¿Cómo se puede lidiar con ese tipo de entorno? ¿Hay alguna manera de poder blindarnos quizás un poco o alguna otra estrategia que haga que no necesariamente estés 8 horas quizás en el mismo entorno? Podés cambiar, no sé, en otro horario, otro entorno, no sé, alguna estrategia que nos puedas dar. Mira, en todas las empresas, por eso pienso que es muy vinculado el concepto empresa y humano, el acelerarse o el retrasarse en el proceso de mejorar una empresa genera ambientes tóxicos, ¿no? Por ejemplo, si no hay ventas y las cosas no se están haciendo bien, pues automáticamente todas las personas empiezan a tener un clima laboral tenso, condiciones. Entonces, mucho también depende del líder de cada organización. Y también cuando hay demasiado trabajo y no hay la cantidad de personas necesarias y demás, las empresas entran en unos estados de estrés impresionante. Entonces, es importante, nuevamente, la comunicación asertiva, ¿no? Si tú tienes la capacidad de ver los problemas y detectar qué es lo que genera que todos estén, porque las personas por naturaleza no van a querer pelear o estar en conflicto, son las posiciones que las empresas les exigen, son los tipos de sueldo que reciben, los horarios sobrecargados que hacen que todo ese ambiente no sea el ideal. Entonces uno tiene que evaluar y tiene que decir, ¿me merezco esto? Y tener la capacidad de proyectarse si puede mejorar la situación. Primero, comunicándose con las personas superiores y decirles, estos son los problemas y hay que mejorarlos. Y si así todo existe un rechazo por parte de la organización a mejorar su entorno, procesos y demás cosas, es mejor volver a empezar en otro clima laboral. Siempre hay una posibilidad de ir a mejor. Las personas que han tenido rupturas con sus parejas y piensan que pueden todavía patalear y cosas así, pero hay un montón de cosas muy marcadas, siempre pueden buscar también a otra persona. Las personas que pierden amistades y demás, siempre va a haber nuevas personas que están disponibles a recibir cariño, a dar cariño. Entonces, uno no tiene por qué sentirse menos, que eso es lo que tiende la psicología interna del ser humano a trabajar en lo que le llamamos el subconsciente, con la sombra de no animarse, o sea, ese miedo a no poder retomar y conseguir otro trabajo, otro destino, ¿no? Entonces, tú y yo somos el mejor ejemplo de que cualquier cosa que va cerrándose como una puerta, pues se van a abrir otras 10. ¿Por qué tenemos la tendencia a las personas a hablarnos mal? Nos hablamos mal a nosotros mismos. Es esa falta de autocompasión que te decía, que hace que la persona entre en un estado de su conciencia de me lo merezco todo, porque justamente no solamente ha recibido duelos y cargas emocionales, familiares, etcétera, las cuales no han sido trabajadas en su momento, ¿no? Por ejemplo, un hijo que ha sido, digamos, tratado de una manera tóxica o brusca por sus padres, él piensa que toda su vida así lo van a tratar, ¿no? Entonces, eso es importante trabajarlo con psicólogo, entrar en conciencia, abandonar ese pasado y continuar la vida hacia adelante. Esos son los clics que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar para darle la continuidad hacia el camino correcto con la persona. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto de una persona es básicamente toda la estructura que se ha ido formando en cuanto a su carácter, sus pensamientos, sus sentimientos, su conducta, todos esos elementos que están en muchos casos, no voy a decir dañados,
En algunos casos están oxidados, falta aceite, falta engranaje, pero se pueden retomar hacia mejor, ¿no? O sea, nunca vamos a ser seres incompletos si tenemos la conciencia de que podemos contar con todas nuestras facultades para mejorar, ¿no? Sí, podemos estar cacharritos, podemos estar, como te digo, sin aceite, sin gasolina, pero la clave es cómo llenar nuestro tanque, nuestra energía y hacer una programación adecuada del subconsciente. ¿Cómo podés transformarte en una mejor versión cada día? Yo les digo mucho a las personas, a mis pacientes sobre todo, que tienen que aprender a perdonarse. Mucha gente vive con culpa. Entonces, tiene que empezar a liberar todas las culpas que carga y tiene que empezar a trabajar con esta compasión de darse sus tiempos, a mimarse, a formarse y a llenarse de un entorno positivo. Entonces, muchas personas necesitan tomar decisiones fuertes para justamente empezar a cambiar todos estos malos hábitos que tienen, que son parte de su subconsciente. Entonces, no es un proceso en el cual das una terapia de un día y la persona está limpia. Todas las personas tienden a recaer en estas situaciones, pero como cualquier tratamiento, ya sea médico o en este caso psicológico, tiene que haber un seguimiento, ¿no?, al paciente, a la persona que tiene eso, y como todo ser humano cae en debilidades, muchas veces recurren, o sea, son recurrentes su retorno hacia situaciones no agradables, pero con esa apertura de conciencia y ese acompañamiento que se le hace al paciente, pues he tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados. ¿Cuál es la línea fina que hay entre la autocompasión y, por ejemplo, eso, pobrecito de mí, que por qué me hicieron eso, que no debieran hacerme eso? ¿Cuál es esa línea fina que hay? Bueno, es que una lleva a la otra, ¿no? Entonces, ese sentimiento de tristeza, de pobreza, más bien podría ser el punto de partida para entrar en conciencia de que eso hay que revertir, ¿no? Generalmente el que no tiene, autocompasión, ni siquiera entra en conciencia de que está mal, de que tiene necesidades. Por lo menos darte ya cuenta de que tú tienes que ayudarte ya es un paso para cruzar esa línea, ¿no? Y salir de eso y empezar a trabajar con autocompasión. Sí, bueno, si yo reconozco que estoy pobre en este tema, entonces, ¿qué tengo que hacer en mi subconsciente para reprogramar estas situaciones y atraer, por ejemplo, la parte económica, la parte amorosa, la parte sentimental? Entonces, más allá de quejarte o de asumir que tú eres un ser de ciertas características, tienes que empezar a ver las estrategias psicológicas que vas a abordar para empezar a hacer cambios realmente significativos, con apertura de conciencia. Hablabas para estos procesos de cambio y transformación que un elemento importante es el tema del entorno, tratar de cambiar el entorno, rodearte de personas en las que te querés convertir o rodearte de personas en las que admirás. ¿Qué otra estrategia se puede seguir para crear una mejor versión de vos mismo o tener un poder transformador? Bien, una de las cosas que veo que mueve al ser humano hacia mejor es el mentoring, ¿no? Buscar personas que definitivamente están en cierto espacio, en cierto nivel, porque ellos han tenido situaciones transformadoras, ¿no? Desde niños, como tú lo dijiste, nacemos como una esponja, ¿no? Totalmente sin ninguna información, y si nosotros sabemos cortar las raíces que nos están jalando hacia lo negativo y empezamos a seguir a personas que realmente están en caminos correctos hacia el liderazgo, hacia mejorar sus vidas, definitivamente la persona empieza a asimilar esas posturas, esas situaciones, esos pensamientos, ¿no? Yo recomiendo mucho, o sea, hay brechas muy divididas, ¿no?, entre lo que son libros de autoayuda, ¿sí?, porque muchos de ellos tienen un enfoque que no son prácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, Los hábitos atómicos, un libro que ha transformado miles de vidas, son enseñanzas tan básicas, tan profundas, pero tan significativas que se puede lograr después a un mediano y largo plazo, que vale la pena empezar a cultivar con bastante lectura, con bastante conocimiento, ¿no?
por supuesto que si no es orientado ese conocimiento, también te puede llevar a teorías conspiranoicas, si quieres hablar así de cosas que no deberías tener en cuenta. Pero si una persona sabe experimentar las situaciones y sabe encontrar la lectura y la información correcta, puede sanar su vida. También es muy importante empezar a formarse, pero es muy importante que haya un mentor, alguien que te pueda ayudar a dirigir, no para cortar caminos, sino para más bien hacer que no te desvíes hacia otros lados. Y tienen que ser personas que han pasado por problemas, porque yo no creo en esas personas que toda su vida ha sido perfecta y un éxito rotundo, ¿no? Llegamos a tener este tipo de éxitos los que 20 veces se han caído y 20 veces se han parado, ¿no? Esos son los que más saben salir adelante. Pero lo que pasa es que la persona cuando escuchan esto del mentoring o algún mentor, y automáticamente piensan que tienen que contratar a una persona, ¿no? Y vos podés encontrar mentores en los libros, podés encontrar mentores, alguien que hace artículos, alguien que postea en LinkedIn, o sea, un amigo tuyo en un momento específico puede ser porque aprendiste algo de él, o sea, las fuentes de aprendizaje ahora son infinitas, muchas son gratuitas, otras obviamente hay que pagar, ¿no? por lo que es más profundo, pero, o sea, no ha habido un momento en el tiempo donde haya la posibilidad de aprender de gente tan valiosa y gratis. Sí. ¿No? Ahora estamos en una era donde no hay ninguna excusa para definitivamente entrar en información. Ahora lo importante es que ustedes sepan clasificarla, sumarla, ¿no? Es como una especie de pirámide, toda información que vayas acumulando, que tenga una buena base para que no sea información que se esfume o que se destruya. Por el contrario, que vaya apilando conocimientos sólidos y eso te ayude con tu espiritualidad, con tu forma de pensar, con tomar las decisiones correctas. Daniel, claro, cuando vos estás empezando algo nuevo, ¿cómo haces para creértela? Porque, o sea, claro, es muy fácil decir, yo cambié, yo me transformé, pero ¿cómo empezás a creértela realmente? Hermosa tu pregunta y la verdad es que es una verdadera escuela esa, ¿no? Nuevamente, si actúas con el pensamiento simplemente, tú puedes hacer mucho emprendimiento, por ejemplo. Hace poco, en algún lado, he tenido el gusto de aprender la diferencia entre un emprendedor y un empresario, ¿no? Entonces, el emprendedor puede ser esa persona que empieza a disparar actividades para tratar de llenar su vida. El que ya se convierte en empresario es una persona sistemática, organizada, metódica. Entonces, primero, para creértela, trabaja en tu subconsciente y vívelo como si ya realmente lo estuvieras disfrutando y cosechando todas tus energías. Porque si vives pensando en la ansiedad, si va a funcionar o no tu trabajo, estás con ese pensamiento que te genera ansiedad. Entonces, mucha disciplina, mucho orden, es avanzar con tus emprendimientos, pero es llegar a volverlo empresa, ¿no? Y eso tiene que ser también aplicado en tu vida personal. Cualquier decisión que tú tomes, si la haces de manera muy abrupta y sobre todo no la mantienes y no sabes cómo continúa el proceso, porque mucha gente hace mucho y después falla y otra vez está en ese bucle, ¿no? De hecho, nuevamente, la cultura de nuestro país hace que existan una cantidad enorme de microemprendimientos que 2 meses, 3 meses, y ya está, ¡pum!, caída su empresa, ¿no? Porque no saben pasar la etapa de la turbulencia. Entonces, las personas tienen que ponerse objetivos en los cuales tengan conciencia de que va a haber un momento de turbulencia, va a haber momentos duros, pero uno tiene que estar preparado con disciplina, con orden, con todo eso que sale del subconsciente. Otra vez a trabajar en la parte del subconsciente. ¿Cómo se definen metas? Yo estaba viendo que una forma, no sé, por ahí me corregí, de definir las metas es escribirlas como si ya las hubieras conseguido. Eso trabaja de alguna manera, no sé si subconsciente, pero trabaja tema de mentalidad, ¿no? Sí, correcto, porque una de las cosas que tiene que haber de manera seria en el proceso de cambio es tener metas y objetivos claros. Cuando las personas ponen metas inalcanzables, por más que te la creas, no la vas a hacer, ¿no? O sea, hay que diferenciar un objetivo de una meta, ¿no? Uh-huh. La meta es lo más importante porque las micrometas hacen que se llegue al objetivo. Entonces, ahí está el verdadero tino de creerte que las cosas pueden ir pasando. Si tú te pones una meta de que vas a adelgazar de aquí a 2 años, no importa eso. Lo que importa es qué va a pasar esta semana, qué va a pasar la siguiente semana.
Entonces tú da por hecho que vas a hacer una meta de una semana. Lo mismo, ¿no? Si vas al gimnasio, no te pienses en pagar todo el año del gimnasio. Piensa en asistir una semana y esa es tu principal meta. Para la siguiente semana, la otra semana. O como mi Duolingo, ¿no? Que yo ya voy en mi alemán, creo que ya más de 350 días y no lo he hecho por otra cosa que no sea el hábito inconsciente de despertarme, prender mi aparatito y avanzar con mi idioma. Eso me dura 10 minutitos de mi día, me da la vitalidad de hacer algo y me da una satisfacción enorme después de todo este tiempo que ya he pasado aprendiendo el idioma. ¿Cuál es la psicología que hay detrás de los hábitos? La psicología que hay detrás de los hábitos. Mira, los hábitos pueden ser muy positivos y también pueden ser muy dañinos. Porque los hábitos, o sea, los malos hábitos son los que te arrastran, ¿no? Y esos pues son de placeres inmediatos y de vacíos emocionales que son llenados con actividades no necesariamente altruistas. La procrastinación, todas estas cosas que mencionabas son los malos hábitos. Entonces, la psicología de los hábitos es apertura de conciencia de cómo ir sacando los malos hábitos y llenar tu día entero de puros buenos hábitos, ¿no? Entonces, ahí está la psicología del hábito. Saber conocer tus hábitos, tener conciencia de cuáles son los buenos y los malos y empezar a vaciar los malos, pero no dejándolo vacío, sino llenando de buenos hábitos. ¿Cómo se llenan de nuevos hábitos? ¿Cómo se reemplazan? ¿Cómo se reemplazan los malos hábitos de los buenos hábitos? Planteando estas metas, estos objetivos que tú has planteado, que sabes que van a ser difíciles de lograr si no ordenas bien tus actividades, ¿no? Entonces, voy al caso de lo que me dijiste. Me puse a estudiar mientras trabajaba, ¿no? La mayoría de mis colegas decían, ay, Daniel, qué bien que estés estudiando. Yo no volvería a estudiar nunca, no, yo, ¿cómo pues ahorita? No, o sea, no. Y eso básicamente ya es programarse de que tú no puedes crear un nuevo hábito. Y ahí yo tuve que estudiar hasta las 4 de la mañana, tenía que ir a clases, en mis horarios de descanso estaba estudiando. Entonces, son esos objetivos altruistas que tú vas teniendo que te generan estas metas y estas metas te generan los hábitos. ¿Qué se siente después de que ves cómo has avanzado, por ejemplo? Mira, ¿tenés ¿qué sensación tenés, por ejemplo, de ver que quizás otros, no por hablar más de la persona, sino porque otros que te decían que quizás no lo hagas, que por qué lo haces y ahora que te ves como ya un profesional ya exitoso en el mundo de la psicología? Porque la verdad es que tomar una segunda carrera y sobre todo, vos podés hacer una carrera, no que sea fácil, pero sobre todo ejercer de segunda carrera y empezar a ganarse la vida de su segunda carrera, yo creo que es digno de elogio. Te agradezco mucho. Mira, una de las cosas que dicen justamente que no debes hacer para que no estés autosaboteándote, porque una de las cosas que es más dolorosa en la sociedad ahorita, que hace que estas cosas no funcionen, es el autosabotaje, el miedo a triunfar, ¿no? ¿Y por qué la gente tiene miedo a triunfar? Porque se está comparando con los demás y todo el rato está viviendo de lo que los demás dicen de él. Entonces, que mis compañeros, algunos de ellos, no hayan hecho nada, no es mi lucha diaria. Mi lucha diaria es conmigo mismo y cómo puedo ser mejor que ayer, ¿no? Entonces, no vivo de no me vanaglorio ni vivo de mis éxitos pasados, ni tampoco de mis fracasos pasados. Vivo del aprendizaje que cada día me propongo ver hacia adelante, ¿no? Porque definitivamente todo es efímero, todo es algo que puede ser muy agradable y muy satisfactorio en un momento de tu vida, supongo si te detienes a observar, pero la vida me ha enseñado que no es bueno detenerse a observar, es bueno disfrutar cada día para mirar siempre hacia dónde puedes seguir avanzando, ¿no? No con ansiedad, sino más bien con la tranquilidad de que lo que has logrado, ya sea bueno o malo, ya es pasado, ¿no? Entonces, es saber dejar el pasado. Por supuesto que es una alegría y una motivación saber que siempre tuviste esa mentalidad de aprendizaje y de seguir adelante, ¿no? Pero no es mi objetivo ahorita mirar todo lo que he hecho hacia atrás, ni tampoco mirar dónde están mis compañeros o amigos o personas que definitivamente. Sí es bueno ver a los mentores que te mencionaba, pero no con el objetivo de copiarlos simplemente de poder aplicar esos conocimientos en tu vida diaria. Y además ese error que tenemos de compararnos, siempre nos comparamos, obviamente nos comparamos con el que está
El top, top. A millas de distancia, y obviamente eso te genera un sentimiento de frustración. Claro, si te vas a comparar con él, compárate con lo que hizo, con el proceso, ¿no? Que cómo empezó. Porque eso es el sentido, ¿no? O sea, nos gusta compararnos con los que están a millones de leguas de nosotros y Claro. eso nos genera un sentimiento de incomodidad, mucha frustración, mucho enojo con uno mismo. Sobre todo una sociedad que ahora le llamamos de cristal, ¿no? Las nuevas generaciones no están tolerando la frustración. ¿Por qué? Porque viven orientados en redes sociales donde se empapan de todo lo que el mundo está haciendo y se ponen de observadores y no se ponen de actores. Entonces, el hecho de estar aquí en este programa diciendo mi testimonio, las cosas que yo trabajo, hacen que el protagonista de su propia vida sea cada uno, ¿no? No se ve a través de las otras personas, ¿no? Para mí realmente es una alegría enorme poder conversar contigo sobre estos temas porque son muy necesarios transmitirlos, sobre todo a las nuevas generaciones, acerca de avanzar de manera real. ¿Cómo no ser un esclavo de las redes sociales? Claro, cuando vos te pones a scrollear en cualquier red social, te metes y ves un tema y el algoritmo es malditango, no te muestran los mismos temas, y cuando ya tenés 20 minutos, yo digo, es hora de parar, digamos, y lo dejo, porque si no, fácil te llevas una hora, ¿no? ¿Cómo no ser esclavo de las redes sociales? ¿Algún hábito productivo, algo que se podría hacer para dejar de ser esclavo? Ahí va, ¿no? O sea, has dado el clave. La inteligencia artificial está programada para volverte de alguna manera adicto, sí. Porque eso te genera endorfinas, dopaminas y una serie de cosas que hacen que tú te vayas a agotar. Los microhábitos, nuevamente. Saber que si tienes una X cantidad de actividades programadas que no tienen que ver con las redes y si tienes una parte del día para aplicar eso, yo generalmente las uso para trabajar, ¿no? Entonces no voy a negar que algún rato puedo caer en los 5 días, pero sé que tengo una lista de actividades que cumplir en el día, que son mis hábitos, ya no son actividades. O sea, no dejo que las otras personas invadan sobre mis actividades básicas. Cuando yo ya sé que tengo un momento libre, ahí puedo realmente disfrutar inclusive al máximo de esas actividades. Pero siempre orientado a qué puedo aprender de eso. Cuando ya uno cae en actividades recurrentes que no son para nada útiles y por el contrario tóxicas, es mejor cortarlas de raíz, ¿no? De raíz. No hay que dejar de ver lo que está sucediendo en las redes, eso sí. Para mí como psicólogo es clave porque ahí estoy entendiendo cómo el ser humano está siendo arrastrado por todos estos bucles y también son mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, el que se niega a ver las realidades no necesariamente va a avanzar, ¿no? Hay que quitarse el velo, como muy bien lo has dicho, tienes conciencia de lo que puede ser de afectivo una red social, cualquier aplicación, más bien tienes que empezar a tener esa conciencia de qué aplicaciones te pueden ayudar, como mi Duolingo. Yo soy feliz de estar esos 20 minutos, 10 minutos del día y quitar, qué sé yo, un Instagram, un TikTok, ¿no? Y más bien usar el TikTok para hacer videos, para hacer estas cosas. Y yo he programado, por ejemplo, mi TikTok para que tenga puro temas de psicología, temas constructivos. Entonces a mí todo lo que llega es aprendizaje. Claro, yo lo que he hecho y me ha funcionado bien es en cada red social tengo una alterna y en esa red alterna solamente consumo de temas que me interesan, profesionales, ¿no? Y en la otra obviamente porque se va, si ves un tema de auto y después ves otro tema de perros, al final te va a ir mostrando muchas cosas, ¿no? Entonces, si quiero ver temas, por ejemplo, de psicología, me abro uno alterno y solamente miro psicología y sigo personas que solo hablan de psicología, entonces el algoritmo te va a mostrar solamente cosas de psicología. Hermoso. Ahí aprendes mucho, ¿no? Aprendes muchísimo. En LinkedIn, parecido, ¿no? ¿Sí? LinkedIn es profesional, pero igual solamente sigo a las personas que quiero para que me muestre el contenido que solamente quiero que me muestre. Y vas aprendiendo mucho, ¿no? Y eso, podés hacerlo incluso por tema. Claro. O sea, tenés en Instagram, uno, temas de mentalidad, otro, temas de psicología. Y así lo vas educando al algoritmo, ¿no? Para que no te coma el algoritmo. Para que no te coma. Hermoso lo que estás planteando y eso realmente es mucha apertura de conciencia, porque la tentación de recibir un montón está ahí, todo el tiempo está ahí, ¿no? Entonces, psicológicamente también puedes trabajar en eso y eso te puede limpiar mucho la parte que te decía sobre la basura de información que tenemos en la cabeza que te hace pensamientos recurrentes y entrar en comparación, ¿no? Eso que estamos hablando, que es tan delicado, el entrar en comparación y el autosabotaje que nos hacemos por culpa de estar en comparación.
¿Por qué las nuevas generaciones se dicen que son de cristal? ¿Son de cristal o no son de cristal? ¿Cuál es tu percepción? Pienso que el entorno en el cual han nacido se les ha dado muchas facilidades, muchas condiciones que hacen que las personas no enfrenten la parte dura de lo que han vivido las otras generaciones, las anteriores generaciones. Sin embargo, todo se está acomodando en el camino. Ahora, ese proceso, ese cambio, esa transición que ha generado esta generación, vamos a decirlo así, de personas que no tienen cero tolerancia, son personas que cuando ya lleguen a una adultez van a tener que enfrentar tarde o temprano todos ese tipo de actividades, ¿no? Para eso pienso que el rol de un psicólogo va a ser cada vez más importante para fortalecer la parte espiritual, ¿no? Podemos caer en temas muy grandes como por el tema todo lo que es LGTB y todo lo que los grandes países están trabajando justamente para debilitar el quién soy yo, qué es lo que debo hacer como misión en mi vida y demás. Pero ahí está justamente la ayuda profesional. Claro, o sea, yo he leído mucho de los hábitos de la gente que es muy exitosa y la gente que tiene muchísimo éxito a nivel empresarial, a nivel personal y lo económico, como quieras verlo, hace terapia. Exacto. ¿No? O sea, ese es un hábito que tienen. Normal. Y no tienen ningún problema psiquiátrico ni nada, solamente es un hábito que hacen terapia porque se necesita. Hermoso lo que has planteado. Eso es el saber que necesitas ayuda para poder organizar tus ideas, ¿no? Es el empoderamiento mismo de saber que tienes todas las cosas positivas, pero también necesitas ayuda. Desde ese momento que el humano siente que es un ser social y que nunca va a poder solucionar todo en su vida por sí mismo, es donde la persona crece, es donde la persona crece. El saber recibir ayuda es muy importante hoy en día. ¿Por qué pensamos que podemos hacerlo todo solo? Y nos da miedo pedir ayuda. Nuevamente, las culturas, las generaciones anteriores han demostrado de que esas actividades eran de gente valiente. Y hoy en día las circunstancias son tan distintas a las realidades anteriores que la nueva sociedad tiene que aprender a ver las otras formas de ser fuerte con sus propios ojos, ¿no? Ya tenemos que pensar que, por ejemplo, nuestros hijos son nuestra propiedad y que nosotros hemos sido criados de una manera y hay que transmitir. Yo no estoy hablando de no transmitir valores, por ejemplo. Eso es importantísimo y es clave que sepas transmitir los valores. Pero los tipos de educación, los entornos en que han vivido otras personas eran muy distintas. Entonces, si por ejemplo vas a ser papá, tienes que entender que van a haber muchos desafíos y por eso tú tienes que estudiar cómo ser un buen padre, ¿no? Yo digo, tengo unos libros de psicología hermosos de desarrollo humano que digo, ¿cómo no los leí antes de hacer el emprendimiento de ser padre? El emprendimiento de ser esposo, ¿no? Qué importante es también el conocimiento de causa de por qué suceden las cosas. ¿Cómo cae una persona desvalida? Va a la iglesia a recibir nutrición espiritual y también conocimiento sabio, o va a un psicólogo, ¿no? Ambos trabajan en mejorar todas estas cosas que el ser humano ha descuidado. Pero el ser humano desde el principio tiene la posibilidad de aprender a manejar sus relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera, con mucha educación, ¿no? Por eso yo admiro países como el Japón y todas estas cosas sobre los valores que primero inculcan y después el conocimiento que tiene que llegar, ¿no? Eso es lo importante. Pero como vivimos todos tan apurados y tan ansiosos y nos descuidamos en estas cosas que después recaen, ¿no? Es perverso, la verdad es perverso, porque uno dice, más clientes, digamos, ¿no? Claro. Pero quisiéramos realmente una sociedad mejor, autoadministrada y empoderada por cada núcleo familiar, por cada sociedad, por cada grupo de personas, que se contagien todo lo que es hacer las cosas correctas. Amigos, si nos puedes compartir una bibliografía que tenga que ver con estos temas de psicología, algunos de los mejores libros hay que nos recomendar para ponerlo de vuelta en la parte de abajo en la descripción. Sí, claro que sí. Tengo dos libritos que son muy buenos. Cuando las palabras hieren, cuando las palabras sanan, ¿sí?
nuestro autor es boliviano, Castañón. Ya. Son libros muy interesantes porque no solamente están planteados desde la parte literal ni filosófica, sino que también hay mucha neurociencia y explica básicamente cómo el cerebro, a partir de todas las cosas que tenemos en lo orgánico, genera buenos pensamientos, genera las formas correctas de comportarse y cómo la palabra te programa a positivo o te destruye. ¿Así? Es algo que realmente vale la pena leerlo y sugiero que la gente tenga esa apertura de mente de saber que todo lo que decimos edifica o destruye, ¿no? Entonces, si te dices cosas inclusive a ti mismo que te destruyen, empieza a trabajar en cosas que te construyen. ¿Algún otro libro? Bueno, tengo una variedad de libros de psicología muy específicos que no son muy recomendables, pero, por ejemplo, o sea, recomendables para la persona común porque tiene mucho tecnicismo, digamos, ¿no? Claro. A eso me refiero, es como decirte el DSM-5, no vas a ponerte a leer un libro netamente de psiquiatría y psicología. Pero sí hay libros, como te digo, de trabajo, por ejemplo, familiar, de trabajo en parejas, que yo me comprometo a pasarte la lista así ya con más detalle, para no estar cayendo ahorita en nombrecitos de autores que no estén correctamente dichos. Yo soy malo de volver los nombres así. Sí, me encantaría decirte los no, pero hay libros que definitivamente pueden transformarte, ¿no? Ese de los 7 hábitos, por ejemplo, digo, de los hábitos atómicos es mortal. Hay uno del Club de las 5 de la mañana, que son libros que te ayudan, una parte básica para recomendar al cliente, o sea, a nuestro oyente, digamos, ¿no? A la persona que puede empezar a leer. Y ya después, claro que hay, por ejemplo, hermosos libros para padres con hijos con TDAH y una serie de situaciones que dependiendo pues caso, ¿no? la situación puedo recomendar. Pero ahorita no estaría yo de recomendólogo, Está bien. a no ser que sea algo específico, ¿no? Está bien, amigo. ¿Alguna recomendación final que querrás hacer con todo lo que hemos hablado en el podcast o algo que creas que se quedó en el tintero? Bien. Decirte que cada persona va a enfrentar su vida y sus desafíos, sus éxitos y sus fracasos de una manera muy personal y en situaciones que en algunos casos son demasiado extremas y en otras situaciones las cuales uno tiene que dar gracias a un ser superior por el mismo hecho de que tiene todas las herramientas y los elementos para salir adelante. A las personas no aislarse, no recomiendo a nadie que se aísle para resolver sus problemas. Comuníquenos, háblenlos. La comunicación es muy importante en todo ámbito, laboral, familiar, personal, de pareja. Todo el concepto de saber comunicarse de manera asertiva, de poder expresar las cosas que uno piensa y compartir esos pensamientos van a hacer que las personas puedan ir resolviendo las cosas en su momento. Si no existen esas personas alrededor, el psicólogo es la persona correcta que va a ayudar a escucharte, se va a comunicar contigo y te va a orientar hacia que encuentres las soluciones, ¿no? Porque los psicólogos no somos personas que dan consejos, somos personas que entran hacia la orientación del análisis de las situaciones para que uno mismo resuelva sus problemas, ¿no? Entonces, con ese mensaje que estoy dando es algo que quiero transmitir, que implica que nunca hay que darse por vencido, que cualquier situación por la que uno haya pasado ya es pasado y que de ahora en adelante cuenta el día a día y que toda la expectativa que ahora se está creando inclusive social, sobre la economía, sobre todas estas cosas que si uno las absorbe de mala manera te van a dar miedo y te van a trancar, no sean el motor diario de tu vida, ¿no? Aléjate de toda la información, de todas las cosas que son tóxicas en tu vida y concéntrate en sanarte y en empoderarte sobre tus actividades diarias para alcanzar las metas que habíamos planteado y de esa manera llegarás a objetivos grandes de tu vida, pero disfruta sobre todo del día a día, del camino que vas avanzando, ¿sí? Ese es lo que vale, el día de hoy es el que vale. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo, en redes sociales, una página web para que...? Perfecto, yo tengo Daniel Munck, el psicólogo, textualmente tengo en mis redes de Facebook, que está linkeada con mi Instagram. Bueno, también te dejo mi teléfono para que lo tengan ahí anotado, 76005876, supongo que saldrá ahí. Yo personalmente los puedo atender en mi consultorio y
el tema de hacer un diagnóstico bueno es saber que en la primera consulta tú ya vas a saber por dónde va la cosa, ¿no? Y que tú ya decidas si haces terapia o no, no hay ningún compromiso, ¿no? Pero el saber por dónde están tus problemas ya es gran parte de tu solución, ¿no? Entonces, ahí podemos ayudarte mucho. Tenemos terapia breve, que significa que en una cantidad limitada de sesiones puedes reconstituir tu vida. Buenísimo. Gracias, Daniel, por la entrevista. El agradecido soy yo. Muchas gracias.